Hola, buenos días para todos. Dios les bendiga. Hoy es un día especial, un día maravilloso, como todos los días que el Señor nos permite que podamos abrir nuestros ojos y contemplar la belleza, la bondad, la grandeza, la santidad de nuestro Dios. Para hoy vamos a tener un tema bien especial, como todos los temas que Dios nos da. Un tema de autoridad y de fe, o de fe y autoridad. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a mirar los versos del 8 al 12 de momento. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de recibir su palabra. Padre, te damos muchas gracias por este día maravilloso, por este día precioso que tú nos permites, Señor, compartir tu palabra. Gracias por todo lo que nos vas a hablar, por lo que nos has estado hablando, por lo que nos has estado, Señor, enseñando todos estos días. Gracias por esta congregación preciosa, por la iglesia, por todos los que están en este momento conectados, por aquellos, Señor, que nos ven en las redes sociales. Oramos por cada corazón dispuesto, para que tú, Señor, abras el entendimiento y traigas tu palabra y nos dé consuelo y nos dé bendición hasta que sobreabunde. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Abraham respondió al llamado por fe. Asimismo, vivió en la buena tierra por la fe. Y habiendo sido llamado, fue justificado por la fe. Y vivió también por fe. Al ser llamado por Dios, ya no podía vivir por su propia cuenta, sino por la fe. La fe nos da autoridad para vivir confiadamente en Cristo, venciendo toda adversidad y haciendo que toda circunstancia se alinee a nuestro favor. Qué precioso es esto. ¿Qué es la fe? Muchos podrán preguntarse, aún he escuchado personas que dicen, hay que tener una fe ciega, y eso no es verdad. Fe ciega no tenemos que tener nunca. Dios nos libre de eso. Nosotros tenemos que tener fe en el que da las promesas, en Jesús, en Dios. Nuestra fe está puesta en Él, porque hay mucha gente que tiene fe. Hay gente que tiene fe en una persona, en un hombre, en una mujer, que tiene fe en circunstancias. Hay personas, mira, conozco personas, y tú también las conoces seguramente, que tienen fe en una imagen, o tienen fe en un objeto, en un talismán. Hay mucha gente que tiene esa clase de fe. Pero la fe que el Señor nos llama a nosotros a tener es la fe en Dios. Y mire lo que define la fe en el libro de Hebreos. Dice, verso 1, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Desglosemos por un momento estas palabras. Certeza. Después la fe, la certeza. Certeza. Según el diccionario, dice que es conocimiento seguro y claro de alguna cosa. Conocimiento seguro y claro de alguna cosa. Eso es certeza. Ahora continúa otra definición de certeza. Firme convencimiento de alguna cosa sin temor a errar. Es como cuando se dispara un dardo, una flecha, un tiro a un blanco y da justo en el blanco. Eso es certeza. Justo en el blanco. La otra palabra es convicción. Después la certeza, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción significa convencimiento, idea religiosa, ética, política, fuertemente adherida a uno. ¿Me sigues? Volvamos. Convencimiento, idea religiosa, ética, política, fuertemente adherida a uno. O sea, pegada a uno. Entonces, esa es la convicción. Mira lo que está diciendo, lo que es la fe. Llegar a ese punto directo, convencido de que vas a lograr lo que te has propuesto. Una fe en Dios. Fe en Dios. Así pues, que si la fe es la certeza y el convencimiento, entonces tengamos la fe en Jesucristo para todo lo que estamos anhelando. ¿Puedes creer que el Señor tiene emociones? Esto es una parte bien, tú lo puedes pensarlo. ¿Puedes creer que Dios tiene emociones? Nosotros tenemos emociones y según la emoción que tenemos, eso vivimos. Muchas veces estamos tan felices que creemos que podemos hacer muchísimas cosas porque tenemos la emoción en lo más alto. Estamos entusiasmados, tenemos una felicidad, pero muy pronto, cuando no alcanzamos nuestra meta, podemos caer en picada, en una decepción. Y nuestra emoción, lo que nos ponía felices un momento, ahora estamos en el suelo. ¿Tú puedes creer que a Dios le puede pasar esto también? Él tiene emociones. Pues déjame decirte que Él tiene emociones. Él nos creó a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Él también tiene emociones. Nos parece extraño que Dios pueda tener emociones, ¿verdad? Pero Él tiene. Él nos dice, por medio del apóstol Pablo, nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando el Señor está diciendo, no contristéis, está diciendo que no se entristezca el Espíritu Santo. La tristeza es una emoción. El Señor nos dice también en su palabra, en varias oportunidades, diciendo que se arrepintió. Dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Dice que se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Claro, luego nos dice que Él no es hombre para que se arrepienta, porque Él no puede arrepentirse, puesto que lo que Él hace siempre se cumplirá. Y Él es perfecto. Pero lo que nos está hablando aquí, en esos pasajes, nos está diciendo que Él tiene emociones. Entonces, ¿tú crees que puedes hacer feliz al Señor?
¿Crees que el Señor se puede sentir feliz con las obras que tú haces? Yo creo que sí. Mira lo que dice el Señor. Dice, el sacrificio de los impíos, dice en Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Es una abominación los sacrificios de los impíos. No lo puede soportar. Él no quiere ver sacrificios que le vayan a hacer a él, alguien que no sea su hijo, alguien que no esté directamente conectado con él. Dice, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿El gozo de quién? De Dios. La oración de los rectos es su gozo. Él se goza de ver que sus hijos oran a Él, que hacen sacrificio de alabanza, que le exaltamos, que le adoramos, que oramos a Él creyendo, Él se goza con nosotros. Así que tú tienes una responsabilidad para con Dios, y es por medio de la fe. La fe poniendo nosotros nuestra convicción, dándole al Señor lo que a Él le agrada. Nuestro Dios es feliz cuando le crees. Cuando tú le crees a Él, el Señor es feliz y hace las cosas para que tú veas su mano gloriosa, como abre el camino que tú necesitas que sea abierto. Cuando vemos la vida de Abraham y lo que está diciendo aquí, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y lo hablábamos y lo hemos hablado hasta la saciedad, recordando a Abraham, porque es el padre de la fe, es esa persona en la cual nosotros decimos, Dios, gracias por Abraham, porque lo llamaste. Abraham era una persona completamente igual a nosotros. Compartíamos el otro día de que Abraham no era como Noé o como Abel, ni como Enoc. Abraham era un hombre común y corriente, era una persona que idólatra. Él creía en otros dioses, e incluso los adoraba. Adoraba al dios Luna, adoraba a otros dioses. Pero escuchó la voz de Dios y obedeció, le creyó al Señor y obedeció. Y él salió sin dudar y se fue al lugar donde el Señor le decía, sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba a ir, pero salió y se fue, dice, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Él entró a la tierra prometida, él entró a Canaán sin saber, sin conocer, pero llegó allí y vivió allí, porque el Señor le había dicho que ahí le iba a dar una descendencia. Dice que habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. No construyeron allí nada, no construyeron una casa. Cuando el Señor les había dicho que les iba a dar una promesa, les dio la promesa y les dijo, mire, esta tierra les voy a dar a ustedes para posesión de todos sus hijos, va a ser la tierra para que les juré que les daría. ¿Y qué hace? Ellos moran en tiendas, no construyen nada porque decían, Señor, yo quiero llegar a esa ciudad donde tú me has construido una casa, donde tú me construyes, donde tú quieres darme el lugar para que yo viva. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Decían, no vamos a construir nada. ¿Por qué? Porque es que el constructor y arquitecto es Dios mismo. Dios mismo dándote el lugar a ti y dándome el lugar a mí. El Señor dijo, mire, ¿saben qué? Yo me voy a ir.
les dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros. Me voy, pero me voy a prepararles lugar para que donde yo esté, también estén todos ustedes conmigo. Voy a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que el Señor está preparándonos a nosotros nuestro lugar para que nosotros lleguemos allí y podamos disfrutar por la eternidad en la casa del Padre, porque allá vamos a vivir. Dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Todos sabemos lo que pasó con Sara, que aunque tuvo tantas dudas, recuerdan que Sara se rió, recuerdan que Sara no creía, era una mujer de 90 años que había sido estéril toda la vida y que ahora con su esposo viejo y ella también ya vieja en edad, no podía concebir. Era imposible para la ciencia, para el entendimiento humano, imposible, pero posible para Dios. Y creyó, y el Señor le trajo su hijo y le dio descendencia por medio de él. Qué precioso que es, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó que Dios era fiel. Y yo te pregunto a ti ahora, ¿qué has creído de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti que te va a dar? Es una pregunta muy reiterativa. Siempre la hacemos, ¿verdad? ¿Qué promesa te ha hecho Dios? ¿Qué promesa Dios te ha hecho? ¿Cómo tú tienes en tu corazón esa palabra del Señor que de un día el Señor te dijo, voy a hacer de ti una gran nación? ¿Te haré famoso y te daré bendición hasta que sobreabunde? Yo seré tu padre, tú serás mi hijo, yo te llevaré tomado de mi mano. Contigo voy a ir contigo y vamos a saltar muros y vamos a destruir ejércitos. ¿Te ha prometido Dios algo de esto? ¿Te ha dicho Dios que lo va a hacer para ti? ¿Tienes una promesa de Dios? Pues te digo, cree porque Dios lo hará. Porque Dios lo hará, pero necesita que tú le creas, Nosotros hemos estado hablando sobre nuestra iglesia, sobre nuestra congregación. Es algo maravilloso de poder sentir este gozo en nuestro corazón, que podemos saltar de alegría y de decir, Dios, qué hermoso eres, que nos dijiste que vas a hacer de esta iglesia algo grandioso, poderoso, que afectará a esta ciudad. Y yo, déjame decirte, yo lo creo. Mi familia, mi esposa, mis hijos lo creen. Los que estamos cerca y los que estamos trabajando en el equipo lo creemos. Y la familia de ellos lo creen. Y todos vamos creyendo. Y esto está creciendo de una manera sorprendente. Porque lo creemos. Porque lo que Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá. Y Él es fiel. Él es fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él es fiel. Permanece fiel siempre. Él es nuestro Dios. Dios es feliz cuando le crees. La Biblia dice que por la fe, antiguos hermanos, y lo puedes tú seguir leyendo todo el capítulo 11 de Hebreos, dice que por la fe, muchos de nuestros hermanos cerraron bocas de leones, destruyeron ejércitos, hicieron cosas maravillosas por la fe. Y Dios, dice, no se avergüenza de ellos, sino que los ama y los levanta. Ellos creyeron, ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Cuál es el testimonio que tú estás alcanzando? Todos nosotros tenemos un buen testimonio. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque Cristo habita en nosotros, porque Él va caminando delante de nosotros, nos está bendiciendo, nos está llevando de triunfo en triunfo, está bendiciéndonos grandemente. Él es nuestro Dios, Él es tremendo. Por la fe,
estos hermanos pudieron estar en un horno de fuego y no quemarse. Por la fe, ellos no murieron cuando todos querían destruirlos. Por la fe se levantó todo un pueblo para decir, aquí estamos, y por más de que quieran quitarnos del medio, no pueden, no podrán. Por la fe, dice la palabra, que el Señor hizo el universo de lo que no se veía. Mire, por la fe nosotros podemos contemplar algo que me fascina a mí particularmente, es mirar al cielo y ver las estrellas. Ver las estrellas, ver la Vía Láctea, ver todo esto, me encanta, me fascina, porque digo, Dios, con tus manos, tú hiciste esto con tu gran poder, tú simplemente dijiste que sean estos planetas, que sea todo este universo, y se creó, lo creó el Señor. Algo maravilloso. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, dice la palabra, que Él hizo el universo. Todo por la fe. Hay otra parte que quiero que miremos por un momento. En Mateo hay algo precioso en todo esto. Está en Mateo 8 y yo sé que tú... Hay otra pregunta. Es que tú has leído esto y lo conoces. Hay una pregunta para ti. ¿Crees que puedes impresionar a Dios? ¿Tú crees que Dios se impresiona con alguno de nosotros? ¿Sabes? Muchas veces lo hemos dicho. Dios no se impresiona por nada. Pues déjame leerte esto y decirte que Dios se impresiona. Dios se impresiona y Él quiere que nosotros le impresionemos. Fíjate lo que dice el Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Mira cómo quedó impresionado el Señor. Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjate, yo me imagino cómo sería ese cuadro. Viene el Señor entrando a esta ciudad y le sale al encuentro este centurión. ¿Saben? El centurión era un hombre romano. Era un hombre que estaba a cargo de 100 hombres. Tenía 100 hombres a su cargo. Era un hombre rudo. Pero salió allí porque, aunque era rudo, también era un hombre misericordioso y que amaba a sus criados. Y amaba a este criado en particular. Y este criado estaba enfermo. Y le sale al encuentro al Señor y le dice: Señor, mira, ¿por qué no curas a mi criado? Está enfermo. Y el Señor le dice: claro, yo voy y le sano. Porque el Señor es así. Él es misericordioso, Él es bello, Él es amoroso, y seguramente que le dijo: claro. Al ver a un soldado, a un militar, diciéndole: por favor ven,
Claro, yo voy y le sano. No, 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 no. No hace falta que vengas hasta mi casa. Solamente di la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Solamente necesito la palabra. No necesito nada más. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y cuando yo le digo a un soldado, ve, él va sin decir, sin chistar absolutamente nada, sin decir nada, sin decirme, pero nada. Le doy una orden y él va. Y al otro le doy otra orden para que venga y viene. Solamente di la palabra. Y el Señor se quedó, wow, este hombre, y se quedó mirando a todos los que estaban alrededor de él y les dijo, nunca he visto tanta fe. Se quedó maravillado. Tú puedes también maravillar al Señor cuando tú le crees lo que el Señor te dice. Hijo, yo te sano. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, Señor, quiero orar por un enfermo? Mi familia, mi madre, mi hermano, mi esposa o la persona cercana a mí está enferma y me piden oración. Y voy a orar por él. Voy a decir, ¿será que podemos maravillar al Señor? Dios, solo di la palabra. Tú eres Dios. Tú has hecho todo el universo. Solamente dilo y mi madre sanará. Mi amigo se salvará. Solo di la palabra. Di la palabra. ¿Saben? Hay un verso tremendo. Está en 2 partes en la Biblia. Una de ellas es Romanos. Y dice, porque ¿qué dice la Escritura? Muy cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. ¿Qué está diciendo? Dice que nosotros creemos con el corazón, pero para que eso sea un hecho, lo que yo creo en mi corazón, lo tengo que confesar con mi boca. Muy cerca está la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Él es el verbo. Él es el verbo. Y Él nos dice a nosotros lo que necesitamos. Si has nacido de nuevo, que yo creo que sí. Si has nacido de nuevo, si tú eres de esas personas que dicen, gracias Dios porque yo sé que soy salvo. Yo estoy completamente seguro que soy salvo porque te he recibido en mi corazón y tú estás habitándome y yo me he entregado a ti. Si tú has nacido de nuevo, déjame decirte algo, tú ya no te perteneces a ti mismo. No eres de ti. Tú no tienes autoridad sobre ti. Dios tiene autoridad sobre ti. Tú le perteneces a Él. Haz lo que Él dice que debemos hacer. Ya no vivo yo. Pablo nos enseñó por medio de la palabra, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es el que en mí vive. Yo vivo ahora en la carne, pero lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Creo que podemos tener nosotros la autoridad para hablar la palabra de Dios, para que se cumpla la palabra de Dios aquí en la tierra. Para que nosotros seamos esas luminarias que el Señor nos ha dicho que somos, para que verdaderamente podamos resplandecer en medio de las tinieblas, para que verdaderamente las tinieblas, como venimos cantando una y otra vez, tiemblen y se disipen completamente, porque estamos en Cristo, estamos en Él. Dile ahora al Señor, sin ti nada puedo hacer. Si tú no haces nada, yo tampoco. Si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer, Señor.
porque seguramente que si yo voy a hacerlo van a ser mis fuerzas y realmente no quiero hacerlo. Pero si tú quieres, yo lo hago, porque yo hago lo que tú quieres que yo haga, porque yo hago lo que tú me dices que haga. Si descansas, yo descanso. Si te quedas quieto, yo me quedo quieto. Soy tuyo, Señor, y tú me guías, y tú me conduces, y tú me llevas de victoria en victoria. Gracias, amado Dios, gracias. El Señor no tiene prisa. El Señor es eterno. Él quiere hacer cosas grandes, maravillosas en ti, pero quieres que tú le creas. Quiere que tú verdaderamente le creas a Él. ¿Qué vas a hacer? Abraham y Sara agotaron todas sus fuerzas y hasta que ya dijeron no podemos más, el Señor comenzó a obrar en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Ellos tuvieron que rendirse a sus fuerzas naturales para que Dios hiciera su obra. No podían tener hijos sin Dios, igual tú y yo. No podemos tener frutos a menos que estemos en el árbol, a menos de que estemos en Él, a menos de que estemos en su propia obra, no en la nuestra, sino en su propia obra. ¿Qué cosas te ha dicho el Señor que te daría? Quiero decirte, mi querido hermano, que en este libro, la Biblia, hay una infinidad de promesas. Puedes mirarla, puedes leer, porque esto es para ti. Y donde tú veas una promesa, tómala, créela y recíbela. ¿Quieres comenzar? ¿Quieres comenzar ahora a pedirlas? ¿Quieres tomar las promesas que el Señor nos ha dicho? Sí, puedes hacerlo. Empieza a confesarlas, créelas en tu corazón y recíbelas, recíbelas. Mira esta palabra. La veo aquí en este momento. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, el mundo, la gente del mundo, busca todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Anhelemos el reino de los cielos. Caminemos en el reino de los cielos. Hagamos que el reino de los cielos se establezca ahora aquí en la alabanza de nuestro Dios. Oremos.